Bueno, bienvenidos de nuevo a este episodio. Este es el número 40 con John Henry Orozco, un gran amigo de Manizales, que actualmente vive en Bogotá y que pudimos compartir pues momentos también de aprendizaje, de compartir pensamiento. Y es una alegría volverte a tener aquí para compartir y seguir hablando sobre los temas que más nos gustan, para reflexionar sobre la educación, para fortalecer también como los lazos de la amistad. También esos programas tienen como varios sentidos. No solamente se trata de crear contenidos digitales, que además es muy importante, sino también para fortalecer y actualizar con las personas que hemos vivido experiencias bonitas, volvernos a reencontrar. Después de la pandemia surgía para mí que una de las obras más bonitas pasada la pandemia sería la amistad. Y para mí pues siempre la amistad es algo que me ha formado mucho. En mi formación autodidacta en la vida, siempre los amigos, los libros, la música, el cine, todas esas amistades, como también tu amistad también, pues es importante en mi experiencia. Entonces, por eso te invito, John, para que conversemos y nos veamos de nuevo. Bienvenido, hermano. Gracias, Andrés. Pues tu público valdría la pena hacer algunas confesiones, ¿no? Andrés viene de la ingeniería. Lo conocimos en la Universidad Nacional de Manizales. Esa universidad siempre tuvo una gran biblioteca literaria. Y a pesar de que estudiaba ingeniería, a pesar no, en correspondencia con el estudio de las matemáticas, de la ingeniería, esos nexos con el arte y con la literatura muy fuertes. Entonces, tuve el privilegio de que nos abrieras tu casa. En tu casa leímos con tu familia mucha literatura. Recuerdo que leímos a Marshall Berman, eh, poesía. Y cuando la amistad se construye alrededor de textos que se leen y que uno... Hay cosas que uno lee una vez y que no vuelve a leer después, Mm. sobre todo las grandes novelas. Por ejemplo, la experiencia de la montaña mágica o la experiencia de En busca del tiempo perdido, pues eso se lee una sola vez en la vida, uno no lo lee dos veces o tres veces porque no alcanza la vida. Eh, pero encontrar gente con la que se comparte esa sensibilidad estética y que se habla usando metáforas y que se vive intentando hacer de esas metáforas una ética es una cosa muy importante. Por eso acepté venir, Andrés. Además fuimos también profesores de la pedagógica, ya también nos encontramos y ahí también está toda tu sensibilidad por la educación y por un espacio como este que yo estuve mirando algunos de estos programas, esa cosmovisión de una universidad del futuro, donde traes unos temas que son temas sugestivos, de vanguardia, contemporáneos, eh, para poner a pensar, para poner a pensar. Eso es como lo que yo logro como detectar en lo que he visto de Mm. esta programación, Andrés. Gracias, John, por estar aquí y me alegra mucho pues esta conversación que sea muy nutrida y bueno, pues recuerdo mucho también tú nombrabas ese espacio de polifonía donde íbamos de casa en casa a compartir la hospitalidad de recibir a los amigos, pero también brindar un texto literario. Esa experiencia pues fue muy importante, pero sé que también has estado en otras experiencias como obra abierta, incluso en la filosofía, incluso una vez que fui a tu casa y esa gran biblioteca para personas tan apasionadas del mundo de la lectura, de la filosofía, de la literatura, pues era algo muy atractivo, muy seductor. Entonces me gustaría que nos comentaras antes de incluso de obra abierta, antes incluso de que nos conocimos un poquito cómo han sido tus experiencias formativas, tus maestros, una suerte como de autobiografía pedagógica la que estamos buscando en este primer momento porque notamos que pues nuestra sensibilidad pues se teje con el territorio, con los amigos, y eso es muy importante como maestros en educación, pues darnos cuenta. Cuando yo llegué acá a Bogotá, me di cuenta y llegué a trabajar con el profesor Alberto Martínez Boom en el SIUP en el año 2006. Fue para mí muy importante empezar a sentir que todo lo que de dónde venía yo y mis experiencias anteriores, pues marcaban cierta sensibilidad, cierta poética, porque también estuve muy relacionado con personas como tú, como Germán Guarín Jurado, Pedro Zapata, Patricia Noguera, grandes maestros como que pasaron por mi vida y que marcan cierto, además
una forma de pensar, también yo sentía que pues yo era como, tenía ese legado y tenía también el legado de otros amigos, también como James Delgado, con el cual sigo compartiendo como comunicación. Y bueno, ha sido también Alejandro Luna, Jorge Iván, eh, Juanita, bueno, hay como una serie de personas con la que circulamos en ese momento y me gustaría que habláramos de eso, obviamente, porque es algo también fundamental en nuestra experiencia formativa, pero pues incluso más atrás, como que, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría mucho conocerla, John. Andrés, qué buena pregunta. No tenía ni idea que nos íbamos a ir por ahí, porque se me vienen a la cabeza miles de rostros, miles de rostros y al mismo tiempo la sensación de que ya estamos cerca al medio siglo de existencia, es decir, ya hay cierta veteranía y cierta madurez. Em, Mire, se me ocurre contártelo de esta manera. Yo soy un hijo de un soldador. Mi padre es un soldador. Estudió en el SENA soldadura y tenía un taller en el que hacía muchas cosas con soldadura. Soldaba carros, hacía rejas. Y en ese taller él escuchaba tangos y milongas, depresivas, de una tristeza tremenda. Eh, Qué extraña mezcla, ¿no? Eh, Sin embargo, yo recuerdo que siempre quise tener al lado de la cama un escritorio. Entonces, pues no había cómo comprar un escritorio, pero hice un escritorio de madera, muy mal hecho, quedó mal hecho porque cuando uno no sabe hacer escritorios, pues imaginarás que eso no es simplemente clavar puntillas y intentarlo alinear, eso necesita técnica y técnica no tenía, pero hice un escritorio y con lo que ganaba en esa época, empecé a comprar libros que eran muy baratos, unas ediciones muy económicas, y los iba numerando, libro número uno, libro número dos, libro número tres, y los leía. Entonces comencé leyendo unas cosas rarísimas, empecé leyendo unas novelas románticas colombianas, no, de un amor rosado tremendo. Yo recuerdo haber leído pues, em, ¿cómo es que se llama esta novela de Fernando Soto Aparicio? Por aquí la tengo. Yo leí esto y lo conseguí después solo por nostalgia. Viaje al pasado, de Fernando Soto Aparicio. Esta es de las primeras cosas que yo leí. Y eran ediciones tremendamente económicas. Pero mi único sueño fue conseguir libros. Y me volví muy lentamente en un experto en adquirir libros en librerías de segunda. Entonces empecé a entrar en contacto con grandes escritores de la literatura. Creo que por ahí hemos entrado casi todos. De hecho, cuando estamos en el trabajo de ser profesores y queremos de alguna forma insinuar una ruta de animación a la lectura o de promoción del libro, lo que se nos sale es lo que nos sirvió a nosotros. Entonces, mis lecturas de Edgar Allan Poe, de Oscar Wilde, eh, siempre han sido muy útiles para enganchar a la gente joven con la literatura. Después uno aprende a leer cosas más complejas con la madurez y cuando llegué a la universidad, tú ingresaste a ingeniería, yo ingresé a derecho, yo estudié derecho. Pues yo en derecho me encontré con Jorge Iván y comenzó ese proyecto loco de obra abierta y de leer textos clásicos del derecho, de la política, y entramos en contacto con profesores del programa de filosofía, un profesor que murió hace poco, el profesor Jorge Iván Cruz. Ese curso de Kant del profesor Cruz fue definitivo para mí. Yo le dediqué 2 años de mi vida a Immanuel Kant. Entonces esa fue una ruta extraordinaria y tuve el hermoso privilegio de haber encontrado vía obra abierta y Jorge Iván al profesor Augusto Ángel Maya de la Universidad Nacional. Y Augusto Ángel fue el que de alguna forma me hizo que yo me fuera a estudiar filosofía, que dejara el derecho y me fuera a estudiar filosofía porque el proyecto de Augusto era un proyecto descomunal. Lo que hacía Augusto Ángel era leer toda la historia de la filosofía en busca de una fundamentación de un pensamiento ambiental, de una ética ambiental.
Y eso es absolutamente contemporáneo, ¿no? Si algo nos surge hoy, por ejemplo, en tu proyecto de universidad del futuro, es eso. No es simplemente no son clases, no es el conocimiento del medio ambiente, no solo son proyectos que son muy bellos de hacer respecto a cuidar las aguas o la basura. No, es una cosa de una ética, un pensamiento ambiental, una ética ambiental. Que es una cosa muy grave para esta humanidad en la que andamos. Entonces, con Augusto Ángel, pues me vino la idea de estudiar filosofía, estudié filosofía y después vino el encuentro con toda esta gente del grupo de Historia de la Práctica, con la que después de varios años, casi 15 años, ya me aceptaron, ya hago parte del colectivo. Entonces, entré en un grupo que es muy interesante porque es un grupo de unos 60 investigadores a nivel nacional, interuniversitario, con los que hemos podido escribir libros, capítulos, viajar un poco, tener con quién debatir y hacer cosas en educación. Ese es más o menos como el recorrido que yo he hecho, pero ahí en medio de eso lo que hay es un montón de rostros y de gente muy querida para mí, con la que sigo en contacto y con la que siguen circulando las cosas. Entre ellos tú, Andrés. Tú tienes una ruta que, por ejemplo, se explica muy bien por eso que está detrás en el fondo de tu escenario, que es, en tu casa hay música, hay pintura, hay arte, hay estética, Mm. hay una forma de vida que es una forma de vida no del todo convencional, porque siempre está inquieta por todo, por la paz, por el lenguaje, por una idea de civilización que no es pues, la hegemónica, sino que de alguna forma es irreverente, es crítica y intenta tener como una mirada distinta, una mirada más digna. Eso Sí, se me ocurre contestarte, Andrés. no, muchas gracias por la retrospectiva. También pues muy importante eso que cuentas del grupo de historia de las prácticas, pues ha sido un grupo que lleva ya bastantes años desarrollando trabajos alrededor de la historia de la educación. Eh, que tuve también el privilegio de conocer a algunos de ellos, Humberto Quiseno, pues trabajar con Alberto un año y medio, y fue muy para mí también parte de mi escuela. Creo que pues, haberme entrado a conocer esos documentos de la historia y de la colonia, pues fue para mí también un proceso para seguir como puliendo como el trabajo investigativo y cómo trabajar con fuentes y cómo empezar a cruzar elementos y empezar a escribir sobre eso y hablar con otras personas para ir creando conocimiento alrededor de eso. Y para mí también muy importante y muy inspirador, incluso para este programa, pues lo que hizo la Expedición Pedagógica Nacional. Marco Raúl Mejía y todas esas personas que viajaron y estuvieron construyendo como un saber pedagógico y dándole como peso, como algunas experiencias del ser maestro en Colombia que para mí fueron pues cuando estaba en Manizales y haberlas conocido por las revistas que tenía pues la pedagógica en ese momento y que todavía se mantienen, pues era muy rico reconocer todas esas expresiones de la diversidad pedagógica, la escuela y la Escuela del Sol y la Luna en Popayán, como, como los maestros contándose y eso es lo que yo estoy también intentando y es una parte de la intencionalidad de estos encuentros, como que también será contarnos esas experiencias, volvernos a narrar, porque es que cuando uno narra, pues eso también ahí está creando también un tipo de conocimiento y un tipo de saber propio que difícilmente pues esté en la literatura, en los libros, un saber que de pronto no está todavía consignado, pero cuando lo hablamos empezamos como a traer al otro, a que se haga presente a través de esas experiencias y darle como un nuevo significado, que también eso es lo que veíamos en ese programa. Entonces me gustaría, John, que siguiéramos hablando un poquito de esa experiencia, eso de cuando pues palpitó en ti ese deseo de ser maestro y como de reflexionar y investigar sobre la educación, porque ese romance no lo hemos contado y me parece importante situarlo porque sé que has estado ya hace buen rato en procesos de formación con muchas personas y cómo fue ese guiño con la educación y con ser maestro. Bueno, antes de contarte esa confesión, Mm, te cuento, yo fui maestro expedicionario en mm, Caldas, en mm, Risaralda y en Quindío.
Em, Fue una experiencia extraña y hermosa al tiempo. Es extraña porque era una expedición que no tenía algo por llevar, sino que era todo por captar, todo por lenguajear. Mm. Te cuento, por ejemplo, una escena pequeña. En el viaje que hicimos por algunas escuelas en zonas humildes de Pereira, llegamos a una escuela que no tenía nada como en particular, algo como ningún como detalle. Entonces era intentando ver, pero no empíricamente desde el ver, sino como construir un campo de visibilidad para poder escribir algo, para poder colocar en escena lo que estaba sucediendo en ese lugar, como si fuera posible una mirada pedagógica. Y de pronto empecé a notar el papel que cumplía en esa escuelita la campana. La campana estaba colocada en un lugar central y los niños se pedían tocar la campana porque tenía un sonido muy agradable, un sonido bastante musical, no era esos timbres chillones, sonaba tan bien la campana y los niños se manejaban bien solo para que las profesoras los dejaran salir a tocar la campana. Entonces el relato que construimos era un relato que giraba alrededor de la campana. Um, y era un relato, es decir, es una ficción, pero es una ficción que de alguna forma intenta narrar esa escuela de alguien que lo visitó y simplemente lo visitó. Y con los años, mucho tiempo después, cuando tuve la posibilidad de leer Por el camino de Swann de Proust, Proust hace una cosa tan parecida a eso, tan parecida. Simplemente está ubicado en un pueblo y todo el tiempo está intentando describir el campanario de la iglesia vista desde todos los ángulos. Es un recuerdo de la infancia. Entonces, la expedición hizo cosas increíblemente mágicas. Y esas cosas mágicas casi siempre se convierten en narrativa. No lo podríamos llamar experiencia porque no se trata de una experiencia que se pueda compartir. Fue simplemente un ver, un sensibilizarse y un intentar sacar lo mejor de lo que uno puede ver cuando se tiene la mirada limpia, porque no se está cargado de algo, no estamos ni cargados teóricamente, ni estamos buscando hacer un diagnóstico a la manera como se hace un diagnóstico, sino que era un viaje reconociendo una, la riqueza que podía haber en los territorios y en los maestros y en el rostro de los niños y en la manera como juegan y en cómo se ríen y en su espontaneidad. Y hacer eso es muy difícil. Pero eso sí lo intentó hacer la expedición. Esa parte pues es respecto a al comentario que hacías. Eh, y yo me hice profesor de una forma muy amistosa, muy atravesada por la amistad. Eh, no, un amigo de lecturas, eh, tenía un familiar que, que era dueño de un colegio en Manizales, un colegio de clase media alta, acomodada. Entonces, de un momento a otro necesitaron un profesor de literatura y yo hacía las benditas polifonías y a él se le ocurrió que yo podía hacerlo. Yo fui a la entrevista, el nuevo colegio del Sagrado Corazón, el Sacre. Me entrevisté con don Gustavo Valencia. Don Gustavo era un hombre que parecía Don Quijote de la Mancha. Él estaba en la biblioteca del colegio. Le encantaba leer, eh, pero era al mismo tiempo silencioso y observador. Y don Gustavo no sé qué vio en mí y confió en mí y yo me metí a ser profesor de lengua castellana en décimo y en 11. Eso fue en el año 2000 y estuve de profesor en colegios, bueno, he estado de profesor en colegios y en universidades desde entonces. Ya llevo 22 años trabajando como profesor. Es algo absolutamente deleitante, exigente. Eh, Me encanta ese ejercicio de siempre tener que estar pensando los cursos, seleccionando los textos,
dialogando, perfeccionando las cosas, y al mismo tiempo leyendo este mundo contemporáneo, el montón de cosas que exigen y que al mismo tiempo lo que exige interroga formas y formaciones que tenemos. Por ejemplo, esta sociedad de la información no le interesa ni la ilustración, ni la enseñanza, ni la erudición. Esas cosas no están de moda y hay que ser capaz de dar una respuesta a la sociedad de la información y lo que demanda de nosotros. Y esa respuesta no es una respuesta fácil. Entonces, hacer parte de algo que está hacia atrás, del pasado, porque yo tengo unas cosas de muy atrás, hay cosas que me gustan, por ejemplo, del espíritu, de la idea de espíritu que está muy atrás, que no son nada actualizables, y al mismo tiempo advertir lo que demanda el presente y el porvenir en educación es absolutamente pues, inquietante y vital, lo percibo de esa manera. En todo caso, llevo 22 años ahí y nunca me quedo quieto, no logro quedarme quieto. Y Mm. la biblioteca crece, crece, crece y, y al mismo tiempo la exigencia de intentar transformarse para no hacer las mismas clases, para entrar colocar en juego pues tantas cosas que hay hoy. Es que hoy hay muchas cosas, por ejemplo, estos contenidos digitales. Los contenidos digitales son fundamentales hoy. Mm. Hacerle caso no solo a la producción del mensaje, sino la manera como he recibido ese mensaje, el Ujú. feedback, cómo se retroalimenta, lo que viene. Eso haría parte también como de una dinámica de lo activo que es vital hoy y eso transforma lo que hacemos como profesores en nuestras aulas y en nuestra cotidianidad. Mm. Y viendo el arco también en todos esos 22 años, pues han surgido también, uno lo siente porque pues su formación pues es previo a esos 22 años, ¿cierto? Pues la formación universitaria y esas cosas y ver cómo también la universidad ha cambiado, los jóvenes han cambiado, hay otras sensibilidades, pero también otras preguntas también por el tiempo, como el cambio climático, los asuntos de género, temas que van emergiendo también como para que los maestros empiecen a tener como más herramientas y más formas de pensarse esas situaciones que van surgiendo en el aula, los problemas de salud mental que también después de pandemia se han aumentado mucho y cuando uno charla con maestros, pues notan también solo en estos del 2020 para acá ya a una juventud y a unos niños pues también cambiados. También pues una de las cosas por el estar haciendo esto es buscando volver a otra vez a darle como un lugar a la conversación, porque en las redes sociales y en los espacios digitales preferimos a veces conectarnos o mandar un mensaje de texto, pero como que esta práctica que ha sido tan formativa en nuestro caminar, pues volverla otra vez y que sea larga, que no sea como solamente una entrevista, sino como hablar con el otro, como tomarse un café, ha sido como parte de nuestra motivación. Entonces, como que una de las cosas me parece muy importante, me gustaría que habláramos un poquito para ti también eso de la conversación, porque recuerdo que en Polifonías también ese espacio que yo lo recuerdo, no sé si me equivoco, pero una vez hubo unos textos de Goethe que leímos por ahí de esos momentos. También había mucho esa mezcla entre filosofía y literatura, que para mí en mi camino autodidacta y con la biblioteca, como tú decías, de la Universidad Nacional y la que Patricia Noguera pues montó en el Instituto de Estudios Ambientales, pues había mucha filosofía, me gustó mucho la filosofía como muy literaria, María Zambrano, cosas de Heidegger también, José Luis Pardo, por ahí como que hubo mucha inquietud por una forma de escritura que no era tan analítica, sino que también era poética. Y creo que el espíritu de Polifonías también era como eso, pero mezclado con la amistad y con conversar. Y algo que yo traigo mucho como algo muy poderoso, John, de eso, de ir a la casa, de uno hacer un chocolatico, unas galletitas, pero compartir como lo que cuidamos cada uno en soledad o los textos que más nos gustan o como que se ha dado la oportunidad a uno de dar esos espacios y esos espacios pueden ser muy inactuales, muy anacrónicos para este tiempo, pero recordarlos y contarlos me parece pues una posibilidad enorme también
dimensionar aquellos espacios educativos que hemos nosotros construido entre amigos. Amistad, conversación, me gustaría que hilaras de pronto algo alrededor de eso, que ha sido también el foco de esta serie. Amistad, conversación y por el otro lado, democratización del conocimiento para que pues más personas pues eh, incluso con Hugo Semmelman, que para mí fue un gran maestro cuando en Manizales lo conocí, nos llamó mucho también a esas preguntas por América Latina, por, por, porque nos enunciáramos como en una subjetividad no ya derrotada europea del cansancio posmoderno, sino como que también buscáramos dentro de sí como ese fuego interno y ese como que nos jaló en ese tiempo en Manizales a muchos jóvenes que estuvimos ahí, que Pensamientos Sin Fronteras trajo, que también era otro espacio de la amistad. Me gustaría mucho también conversar con Germán Guarín también y espero también que sea uno de los invitados porque es un hombre que también pues abrieron muchos espacios para los jóvenes y para la ciudad en Manizales, para el pensamiento también. Entonces, en esa línea de conversación, amistad y esto que estamos hablando, pues, ¿qué de pronto quisieras de pronto compartir ahí sobre esto? Bueno, tú mencionas a Germán Guarín y yo recuerdo al profesor que todo lo hace caminando y trotando, porque qué hombre con una relación con su cuerpo tan sugestiva. Verlo en clase, armar lo- los tejidos que armaba y verlo después en la calle trotando, era increíble. Una especie de Aristóteles contemporáneo. Em, no, la conversación está en crisis porque las tecnologías nos conectan tan rápido que le falta tiempo para conversar. Además que la conversación no es del todo coherente, no es que uno diga algo y el otro le conteste en el mismo plano. Está llena de sinsentidos, de afonías, de discrepancias, de no correspondencias, de comprensiones parciales, puede estar rota y no es problemático cuando se conversa. Realmente no es problemático. Eh, por eso hay que favorecer la conversación. Borges era el que decía que la amistad era eso, era una larga conversación. Mantener una larga conversación con alguien, eso era como su idea de amistad. Eh, a mí he aprendido en la oficina con Alberto Martínez porque llevo 15 años trabajando con él. He aprendido que la conversación puede ser impertinente y que esa es una de las formas de la conversación más interesantes. Y es impertinente cuando intenta, cuando se esfuerza eh, como por hacer análisis extremos de situaciones extremas. Eh, cuando se esfuerza por intentar como pensar. El problema es que a veces, bueno, Heidegger lo decía mejor que lo que puede decirlo alguien, ¿no? El problema no es que todos podemos pensar, pero la dificultad de pensar no radica en que podamos pensar, sino lo urgente que es pensar las cosas que serían como importantes ser pensadas. Eh, que todos podamos pensar no significa que pensemos, es más o menos como la metáfora inicial de ese texto de Heidegger. Entonces, esforzarse por pensar es hacer un tránsito muy complicado porque es acostumbrarnos a pensar lo que no ha sido pensado. Y eso es como salirse de lo que ya sabemos. Bueno, cuando uno es profesor, usualmente la clase circula alrededor de cosas que ya han sido pensadas. Entonces, solo es repetir lo que ya ha sido pensado. Pero colocarse en ese lugar incómodo es un esfuerzo que a veces es posible en la conversación. De la conversación sí nos conecta con eso, por eso es tan importante conversar. Incluso a veces es preferible y es útil conversar de una cosa que se está escribiendo antes de terminar de escribirla. Porque si se logra conversar es como si ya estuviera más o menos digerida para hacerla más aprehensible y más comprensible en el texto escrito final. Por ende, yo reivindico la conversación. Me encanta la conversación, celebro la conversación, pero tengo también el problema de casi todo el mundo, que casi no hay tiempo para conversar y que hay Mm. que sacarle tiempo a la conversación. Lo mismo la lectura también demanda mucho tiempo.
Hay que tener tiempo para leer. Esa idea de unos cursos rápidos que hacen que uno pueda leer como muy rápido las cosas, a mí no me interesa. Yo soy lector despacioso. Incluso soy lector de esta manera. Yo leo un texto casi que de principio a fin, simplemente para hacerme una idea del texto. Y en la relectura del texto, ahí es cuando lo tematizo y le tomo notas. Claro. En la relectura es como si estuviera como ya todo muy despierto para poder hacer el trabajo de estudio. Es decir, yo me demoro mucho como lector y no tengo afán para leer. Y las largas conversaciones con Alberto Martínez, que casi siempre terminan en escritura o en trabajos de investigación o en libros, exigen mucha paciencia, exigen, exigen la conversación, pero también que leamos juntos, que debatamos juntos. Eh, Muchas cosas se tejen alrededor de la conversación. Y, y este país ha sido un país que le ha faltado conversación. Por eso es tan violento. Por eso hemos sido tan violentos. Mm. Porque, porque no sabemos conversar o solo queremos hacer lo que a veces nos invita a la red social, que es a compartir con aquel que tiene nuestras propias opiniones y así es muy difícil. Realmente así es muy difícil conversar. Una de las cosas bonitas que tenía el grupo de pensamiento ambiental de Augusto Ángel era que él invitaba a unos profesores que tenían como un pensamiento muy de derecha y su argumentación era una argumentación ruda. Y algunos de los que estábamos ahí, que éramos más o menos jóvenes en esa época, nos molestaban esos argumentos. Entonces volteaba el profesor Augusto y decía, ¿y usted por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? No se enoje. Él Mm. piensa distinto, intente captar qué es lo que está diciendo, pero no se enoje. Como quien dice, aprenda a conversar. Mm. No hay que, no se trata ni siquiera de convencer al contrario los argumentos que yo tengo, no, sino de escuchar una multiplicidad de cosas que se tejen en la conversación, Mm. emociones. Y hay una cosa muy linda de la conversación que casi nunca se señala, pero que es bien importante. Y a mí me cuesta, esta parte me cuesta. Eh, en la conversación es muy agradable cuando, además de la conversación, está el componente del humor. Eh, yo tengo esa dificultad, es que yo siempre hablo muy en serio y qué pereza todo el tiempo estar hablando en serio cuando hay gente que tiene capacidad Mm. de hacer reír. Y hacer reír es una forma de aligerar los argumentos que a veces se muestran muy elaborados y con mucha seriedad. Entonces, reír es importante y en la conversación mezclada con humor es otra cosa. Claro. Eh, Uno le puede decir a un amigo lo que piensa de él afectivamente y haciéndolo reír. Y eso es mágico, es absolutamente mágico. Entonces yo reivindico la conversación. Algunos de los grandes maestros de este país lo que hicieron fue conversar. Así yo concibo la imagen que tengo, por ejemplo, de Stanislao Zuleta. Eso iba a decir. Zuleta era un gran conversador. Era un gran conversador. Muchos de los textos que aparecen editados de Zuleta eran conferencias, conversaciones, pensamientos en voz alta, que después lo llevaron a la escritura. Y Zuleta es de los grandes pensadores de este país. Entonces, necesitamos mantener cosas así, inventarnos espacios como este que tú tienes, Andrés, porque en la conversación no sabemos qué se va a tejer. Claro. Así como cuando uno se encuentra con un amigo, no sabe qué va a pasar, pero como que el encuentro, esas son las conversaciones realmente importantes, las que van emergiendo sin uno, sin uno premeditar todo, sino que vaya dejando espacio y como que también se aprende como algo de civilidad, de esperar que el otro hable, de respirar, de mirar, de observar y no siento que el gancho de las recompensas rápidas de las redes, pues lo que hacen es como que estas cosas se vuelvan ya como cosas pues con muy poco gancho emocional, porque lo otro tiene más dopamina, tiene más acción, esto va como más lento, es una conversación más distendida y también he sentido también incluso para la filosofía
Las cartas, por ejemplo, que con Ernesto Contreras leíamos de Epicuro a Meneceo, una cartica sobre la felicidad muy bonita, eran como 3 hojitas, para mí me marcó una conversación entre un maestro con su discípulo y como que ese gesto ha sido un gesto también antes de la escuela, de la formación del pensamiento y de la intelectualidad. Y muchos, uno mira a los grandes genios y siempre ahí está una persona, un tío, un amigo, alguien que está ahí como par a par, como motivando, entusiasmando, jalonando. Incluso las cartas que, por ejemplo, Heidegger se escribió con Hannah Arendt, o las cartas que Tony Negri escribió a los amigos cuando estuvo en la cárcel, como que a veces mucho está de fondo detrás de mucho del pensar. Félix Guattari y Deleuze también eran muy amigos y ellos también conversaban mucho y después se iban a escribir, porque también es muy importante el conversar, pero también otra vez la soledad y estar como el apreciar, y es otra de las cosas como más pertinentes para este tiempo, como tener espacios donde podamos disfrutar esos espacios donde, que lo tiene uno cuando lee un libro, lo tiene uno cuando está como en alguna práctica. Por lo menos para mí también el dibujo es otra práctica donde yo cuido también gozosamente el estar solo, porque no es una soledad, como decía Pedrito Zapata, como desolación, sino como que es una soledad como en la cual uno como que hace una amistad con uno mismo, que es bella, y empieza a encontrar una libertad, una presencia, un gozo, y eso es algo muy rico también, que me gustaría también hablar contigo, como que, cuál, ¿qué representa la soledad para el maestro? Porque pues como muchas veces uno sale al escenario, está con los estudiantes, pero yo siento que el ser maestro, por lo menos para mí, está muy dado de todas esas pequeñas cositas cuando yo estoy solo, bien cuidaditas, bien, que me permitan a mí estarme bien, contento, como con el pensamiento también siempre, pensándome cosas, en acción, ¿cierto? Pero también como riéndome también de las cosas, porque también me parece que es algo importante eso del humor. Algunos maestros que para mí fueron importantes también tenían eso, podían estar haciendo algo muy serio, pero como que llegaban el humor y como que generaban un alivio. Y es como también reconciliarnos con esa parte irracional, porque uno a veces se ríe no de lo racional, no de lo que empata, sino que realmente, como Arthur Koestler, que es un filósofo muy interesante, él habla en el texto El acto de la creación de la risa, y él habla de que es que son como dos sistemas de referencia que colisionan, y que cuando colisionan, pues lo que generan es la risa, porque no tienen relación esos dos espacios. Pero Arthur Koestler también dice que así como pasa en la risa, pasa en el arte y pasa en la ciencia, y pone el caso del electromagnetismo. Entonces, la electricidad y el magnetismo, hubo un momento en la historia donde el, la metáfora es el corpúsculo y de la onda, como que la unieron ahí y crearon la creación de conocimiento científico, la creación también de obras de arte. Pues uno como cuando es pintor, pues mezcla colores y va como construyendo también, o el literato también tendrá sus propios materiales, en la música también tendrán otros, pero es muy bonito como que él pone como ese análisis de la risa, el humor y la ciencia del arte como sistemas como poner en relación cosas que realmente nadie de pronto se había incluso dado cuenta de que podían tener relación. Entonces así funciona mucho eso, pero cuando uno está conversando parece que también eso es lo que pasa también en la mente de uno. Tiene la posibilidad uno de darse cuenta también de sus prejuicios, de las cosas que ignora, de la dificultad a veces, o de pronto lo he visto yo, cuando hablamos de temas políticos, de lo amenazado que se ve a veces la identidad cuando conversamos, porque crea también una tensión en uno, y uno se quiere identificar tanto con su propia identidad y la ve amenazada, que uno se agarra de su idea y no la suelta. Entonces, como que en la conversación uno aprende a liberar, aprende a escuchar, aprende a tener empatía también, porque pues, no siempre va a estar uno con personas que vayan a tener la misma versión frente a las cosas que estamos hablando. Y eso yo creo que es invertir en eso conscientemente y en espacios en la ciudad donde se puedan dar ese tipo de cosas, para mí sería fenomenal. Políticamente hablando, imagínate yo en todos esos espacios, además como
uno salir acá y ver los lugares, que la mayoría son de comercio, pero ¿por qué no pasar ya, sabiendo que necesitamos como entrar en un proceso también de construcción de paz, tener ese espacio donde hayan niños conversando, jóvenes haciendo y como fortaleciendo mucho esos encuentros de poner en relación cosas que incluso lo hizo un alcalde en Bélgica, hermano. Imagínate que estaba teniendo problemas de convivencia y él optó por crear unas escuelas de deporte muy potentes para los jóvenes que se estaban en el desencanto europeo, yéndose muy fácilmente a los movimientos terroristas como ISIS. Y él encontró una manera de crear en los territorios maneras donde las diferencias religiosas o las diferencias entre culturas, pues se lograran tramitar a través del juego, a través del humor, a través de espacios de creación. Entonces, bueno, eso me gustaría como estar compartiendo contigo. No sé, no tengo una pregunta, vamos ahí como conversando. Sí, Andrés, hay un componente en esas cosas que se quieren relacionar, que se Mm, relacionan em, en la creación, en la composición, por ejemplo, en la escritura. Hay un componente de azar y bien importante. Hay que dejar ingresar el azar. Em, hay un video muy viejo, de los pocos que hay, de Julio Cortázar, donde él confesaba que una gran sorpresa para él cuando escribió Rayuela fue que ese libro, que había sido un libro maduro, escrito por un hombre de 50 años, haya sido tremendamente leído por la generación más joven. Entonces, él no lograba explicar bien por qué sucedió eso, pero le parecía un regalo maravilloso, que su madurez haya implicado para los inmaduros que apenas están llegando a este mundo un motivo de encuentro estético, simbólico, ético, bien sugestivo. Entonces él decía, no, al final el azar hace mejor las cosas que la lógica. Era como la comprensión a la que él llegaba. Ese componente de azar es absolutamente clave. Lo que te intentaba decir ahora sobre intentar pensar lo no pensado es dejar ingresar el azar. Justamente eso. Incomodarse. Incomodarse para no confirmar lo que ya sabemos, lo que ya hemos trabajado. No es que uno vaya a abandonar eso, es imposible abandonar. Además, cuando cuesta tanto trabajo comprender determinadas cosas, estudiar determinadas cosas, ser de determinada manera. Eh, pero ese ingrediente de estar como dispuesto a la apertura es tremendamente civilizatorio. Eh, y abrirse al azar también es abrirse a la multiplicidad y comprender la multiplicidad. Por eso es que podemos hacer muchas otras cosas, no somos una sola cosa. mm, Así como uno no sale del salón de clase y no deja el ser maestro ahí, ¿no? En la calle sigue siendo maestro porque ese traje no se lo puede quitar con facilidad, pero uno se relaciona con mucha gente, y lo que pone a prueba a esa gente con la que uno se encuentra es nuestra propia humanidad. Entonces hay que estar dispuestos a tener una mirada, al reconocimiento, a la interacción, a la sociabilidad, a los afectos. Hay historias muy lindas que se vuelven conversación y que surgen de esa manera, solo estando en la calle. Hace poco, antes de cruzar el puente de la 127 hacia el SIUP, hacia el Instituto Pedagógico, había un viejito sentado ahí como aturdido. Yo pude haber seguido derecho, yo no seguí derecho, porque lo noté como extrañado y me le arrimé y estaba llorando. Solo era hacer ese gesto para saber qué fue lo que le pasó, poder hacer una práctica de solidaridad elemental, porque lo habían atracado de una forma no violenta, pero sí él había quedado completamente en shock, porque simplemente dijeron entregué todo y él entregó todo y quedó temblando ahí, sentado. Y en medio de nuestra indiferencia podemos pasar y no darnos cuenta, pero si nos damos cuenta y podemos colocar un gesto, mostrar nuestra humanidad, solo es hablar, solo es dedicar unos minutos
y verá el montón de cosas que se pueden construir. Nada de eso estaba calculado. Muy seguramente yo tenía cosas que hacer, pero así se tejen las cosas, ¿no? Así se tejen las cosas. A eso me refiero con la cosa del azar. Yo creo que cuadra muy bien con lo que tú quieres articular ahí con el acto de crear. Mm. Por supuesto, yo no sé qué es pintar, yo no pinto, pero es imposible, por ejemplo, no ver la pantalla ahora que estamos conversando y no mirar eso que hay detrás. Es que es muy llamativo. ¿Qué colores? Mm. ¿Qué colores? Es como si me estuviera mirando el color. Hay algo ahí, hay algo ahí, no sé, hay como un camino, no sé, hay como es una locura. Es una locura y hay todo Mm. un juego, debe haber todo un secreto de composición. Lo que yo capto necesita ser lenguajeado, si no, si no, no lo entiendo. En todo caso, es tremendamente llamativo. No es Mm. una pared blanca. En cambio, mientras tú tienes eso, que es tu lugar, mi lugar, el lugar de mi soledad es este. Es el estudio en la casa. Para mí siempre fue importante eh, tener paredes llenas de libros. Me encantan, las Mm. adoro. Incluso creo que es como el lugar más tibio de toda la casa, porque los libros calientan. Y aquí hay no lo alcanzas a ver, pero aquí hay una silla cama que es, pues este lugar tiene que ser funcional. Si llegan los amigos, hay que tener un lugar donde alojarlos. Entonces es una silla cama cómoda, pero al mismo tiempo es un lugar para sentarse a leer, absolutamente clave, fuera pues del escritorio y el Mm. computador grande y esté trabajando en el pequeño en este instante. Eh, pero es un lugar de tranquilidad, es un lugar construido, es un lugar para escribir. Escribir es tremendamente difícil. Escribir académicamente no es una cosa simple. Escribir históricamente exige un tono, escribir un tono documental, dejando hablar escribir filosóficamente es otra cosa, es un tono más ensayístico. Escribir como profesor en un área donde hay que construir conocimiento, pues tiene todo un montón de convenciones y de exigencias. Pero escribirle a los amigos, escribir las polifonías, escribir las clases, no hay una sola escritura, hay múltiples escrituras. Entonces Mm. hay que jugarle a lo que significa ese acto. Y ese acto sí está muy mediado por el pensamiento, por la creación, por la conversación, por el azar. Mm. Y últimamente me he dado cuenta que abriéndose, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, yo encuentro en la red excelentes profesores del mundo. Entonces, por ejemplo, me he vuelto fan de la Fundación March en España. Ahí hay unos profesores, invitan a unos profesores expertos, por ejemplo, en Erasmo de Rotterdam. Entonces hacen 2 clases de 1 hora, 2 clases, no, 2 conferencias de Erasmo. Yo no sé cuántos ven esos, yo creo que poquitos, pero me encanta. Porque Mm. yo tengo 5 libros de Erasmo, yo utilizo Erasmo para una clase del concepto moderno de educación, utilizo Erasmo, pero estos profesores de España en la Fundación Marx dan unas clases de una erudición y eso está disponible para todo el mundo. Mm. Entonces, yo ya aprendí también a jugar con estas cosas, o lo que está sucediendo ahora con lo de la Comisión de la Verdad. Ya me inscribí, yo ya me inscribí para los cursos que se van a armar, porque creo que eso es absolutamente importante. Y Mm. no sé cómo hacer la simbiosis, pero hay que hacerla. De mis cursos de filosofía de la educación o de los cursos que dicto sobre cultura escolar, con esto Mm. porque estamos aquí y hay que ser sensibles. Incluso en la soledad, mira, te confieso una cosa que he estado haciendo que todavía no sé para qué me va a servir. Tampoco sé muy bien por qué lo estoy haciendo. Pero cuando empezaron a aparecer la lista de los líderes sociales que empezaron a asesinar después del acuerdo de paz, yo empecé a hacerle un seguimiento, un documento. La lista es una lista ya larguísima. Tengo más o menos unos 380 nombres ahí. Mm. Y sistemáticamente, porque yo soy un tipo muy ordenado, muy psicorrígido en eso, muy ordenado, entonces los sábados, siempre en la tarde, le dedico eso 2 horitas. Le dedico 2 horitas a eso, a Mm. empezar a buscar
quiénes son, cómo van los casos, a documentar, pero al mismo tiempo te tengo que decir que es una experiencia desgarradora, porque es una cosa muy oscura, Mm, es una cosa muy triste. Pero que a uno le digan, por ejemplo, un dato, le dan un dato que es una cifra, 7.000 no sé qué de falsos positivos. Una cosa es que le digan a uno la cifra y que uno retenga la cifra, que no la retengo, a empezar a documentar uno por uno, a colocarle rostro, a saber qué mm, historia es. Duele más, pero claro. creo que es necesario hacerlo. No sé para qué, ni cómo lo voy a sistematizar, ni para qué me va a servir, porque no soy una institución dedicada a eso. En todo caso, sí lo tengo que cruzar con lo que hago como Claro, profesor de me pedagogía. acuerdas un Tengo que poco. cruzarlo. No sé en qué va a terminar, pero hay que cruzarlo. ¿Recuerdas un poco el trabajo de mi amigo Wilson Gómez, Huicho? Hizo su tesis doctoral de los estudiantes caídos y documentó, pues, él la hizo con el CINDE, allá en Manizales. Y pues sería chévere ese diálogo también, porque pues él hizo todo un trabajo de memoria, como con los estudiantes en una porción de época, en un fragmento de época. Y bueno, pues fue invitado también a una de estas conversaciones para que si te anima a escucharla y pues más adelante también lo que buscamos es que esto pueda madurar en que ya no seamos dos, sino por lo menos cuatro y empezar a crear también como una comunidad de diálogo, una comunidad de pensamiento latinoamericano. Me interesa mucho América Latina porque necesitamos crear contenidos también en español. También hay cosas muy interesantes en otros idiomas, pero creo que parte de mi esfuerzo y mi pálpito como maestro después de la pandemia es empezar a crear estos puentes con estas diversidades en los territorios, con temas que a mí me parece que van mostrando como un currículo emergente también para prestarle atención, que tiene que ver con paz, hemos hablado de eso, los temas de género, las partes de arte, los temas también que tienen que ver con la ancestralidad, porque también es algo que la gente como en la necesidad de buscar su propia tradición, pues ha buscado también en sus territorios, de donde también cosas que la ciencia no les da a las personas, que es el significado profundo de la vida, ¿cierto? No. La ciencia pura como que habla de unas cosas, pero no habla de qué significa vivir, cómo sería esto, de valores, y eso es lo que trae también mucho, pues la ancestralidad, trae también una manera un poco más, lo que llamaba un amigo como una posmodernidad un poco más saludable, más tranquila, más reposada, no tan alborotada como en algunos momentos yo también fui parte de mi tesis cuando yo la leo de maestría en la pedagógica que hice en el 2007, y también por como influencia también de Alberto Martínez, también fue un gran maestro para mí. Él me dijo, hermano, empiece a hacer la maestría y yo empecé a hacer esto, pero no sabía muy bien qué investigar. Y resulté haciendo una investigación sobre un trabajo con el doctorado de educación ahí, que tenía que ver con experiencias de apropiación tecnológica que hacían jóvenes acá en Bogotá, que fue mi estudio de caso. Pero en Medellín teníamos el movimiento Vamos Mujer y en el Cauca estaban trabajando con el colectivo NASA, con las expresiones comunicativas que el pueblo NASA estaba construyendo. Yo estaba muy enfocado con el arte. Y ahí salieron cosas, yo agradezco mucho eso porque como que uno también esas cosas que va abriendo con el pensamiento, con la escritura, con lo que uno va publicando, como que le va abriendo no solo también cosas a nivel laboral y a nivel de trabajo, sino que también te va acercando como con las personas que están dialogando sobre esos temas. Y eso hace parte de esta red que estamos constituyendo en esta Universidad del Futuro, que es empezar a dialogar, ¿cierto? La base es el diálogo, ¿cierto? La base es la confianza, la base es el encuentro, los puntos en común, pero para más adelante ir empezando a mirar cómo podemos ofrecer de pronto algo ya a nivel educativo también. ¿Por qué no pensar de pronto entre dos o tres personas que se logren co-crear, empezar ya a pasar de la conversación a la co-creación, que es la metodología que yo estoy trabajando como profesor desde hace unos tiempos en la maestría de innovaciones sociales? Tiene que ver como con tres momentos. El primer momento es como la conexión, Ujú. que es algo más individual, más solitario, más de una mirada hacia el mundo interior. Luego pasamos a la conversación, ya a comprender, a mirar, a hablar con el otro. Y ya en el último momento de la clase o el momento de la experiencia, ya como que, bueno, ya tenemos como este camino, vamos a, ¿qué podemos inventarnos
juntos, nosotros que estamos acá. Y te cuento, en una de las clases, en medio del paro armado nacional, dando una clase que doy de didácticas para la paz, los estudiantes me decían, profe, pero chévere lo que nos vas a plantear, pero mira, está pasando esto y nos gustaría, aprovechando que hay gente tan diversa de Caldón o del Cauca, de Nariño, hablemos, conversemos, pero no como tan organizadamente, sino que hablemos de conflicto armado, minería ilegal, reclutamiento forzado, y armamos unos grupos y dijeron ellos que fue la mejor clase. Incluso cuando yo como maestro no estaba como tan, solamente pues lo que hice fue seguir el hilo de lo que ellos querían, de la necesidad coyuntural de hablar de esos temas y de poder empezar a digerir un poco de información que a veces no solo viendo la información la comprendemos, sino que incluso las ciencias sociales y el acercamiento a las historias de conflicto nos invitan mucho como maestros a mirar también que nuestras metodologías también han fallado también en esa construcción. Nosotros también tendríamos que ver que no solamente, ay, leí la Segunda Guerra Mundial, la Unión Patriótica, y no se puede solamente entender, sino que tiene que haber también una cuestión también más, no sé, más holística a la hora de comprender eso, que eso me tiene que pasar por el cuerpo, eso también yo tendría que como me pasó en el Cauca una vez haciendo un trabajo con el Ministerio de Educación, de a hacer los duelos en comunidad, en esos pueblos, las comunidades ancestrales lloran a los muertos juntos. Entonces, ¿cómo empezar a mirar pues, la memoria del territorio, de cómo trabajar con esas memorias de dolor, que de pronto en lo ancestral deben haber pistas, pero también pueden haber pistas alrededor de cómo empezar a acercarnos a temas tan difíciles como esos, incluso esos casos del informe de la Comisión de la Verdad y el material que ha publicado el Centro de Memoria y de los intentos que ha hecho también todas esas entidades, pues nos ponen a nosotros como maestros cómo vamos a empezar a hacer esa integración en nuestras experiencias en el aula, porque ya están esos materiales, pero hay una pregunta que yo me hago y es que no se pueden generar, requieren también un salto cualitativo de las metodologías o de lo que pueda pasar con eso para poder que eso realmente pase, transforme y no solamente, sí, de eso pasó en el año tal, como de una manera muy memorística de la información de la enseñanza de la historia. Requerimos también conversar más eso, sentir más eso, de ponernos también en el lugar también de las madres de los falsos positivos, cómo se siente eso, porque si no, pasa y se nos olvida, como tú dices, muy rápido, requiere como que encarnarse más de esa experiencia y creo que el maestro podría ayudar a que esos materiales de verdades tan difíciles que van a empezar a surgir y esto solo es el inicio, esto solo es el inicio porque yo siento que esto está empezando y estamos llamados a nutrirnos más, a conocerlos y a mirar cómo, porque el llamado está, lo que el padre de Rug había hablado también en este evento, todas las personas en Colombia tenemos una historia que tiene que ver con el conflicto armado, cercano, lejano, pero donde tú lo veas hay algo ahí y esas memorias nos unen, pero también como son tan difíciles, preferimos como no hablar, dejarlo a un lado. Y es una de las cosas que yo como profe también he trabajado mucho en los últimos tiempos, es empezar a dar un poquito más de tiempo a generar espacios de diálogo donde los estudiantes empiecen a decir qué quieren hablar y yo lo que hago es como tratar como de aprovechar mi experiencia o mis lecturas o mi formación más amplia para ayudar como que esa conversación tenga lugar y pueda provocar transformaciones en ellos, porque realmente los currículos, los espacios educativos requieren mucho un salto muy grande ahorita con todo esto que nos viene como país. No sé cómo tú lo veas, esa es como mi reflexión personal y siento que, que me quiero comprometer más en esa empalme con esas historias, porque cómo nos relacionamos nosotros con la verdad es la misma relación que tenemos con el dolor. Entonces, y por lo menos yo me he dado cuenta de que esa relación yo a veces la rechazo, no soy como una persona que, porque como que molesta, inquieta, perturba, es algo que uno preferiría cambiar de canal, pero para poder hacer el salto histórico para la paz tenemos que poder, incluso la reconciliación que vendría después de ya haber comprendido, haber pasado por el cuerpo, ya como bueno, listo, dar una segunda oportunidad y eso es otra de las cosas que ahorita en Colombia la gente está como muy preocupada porque están viendo gestos en el gobierno donde están uniendo aquellas cosas como el agua y el aceite y eso
pues visiblemente causa mucho estupor, pero también si uno lo ve de una manera más profunda, por lo menos quisiera verlo yo así, pues podría ser un camino para una reconciliación, porque entonces vamos a estar peleando toda la vida y nos vamos a ir matando. No podemos seguir que las futuras generaciones siguen heredando estas mismas visiones así tan conflictivas y violentas. Y por algo debe empezar. Y si los líderes nacionales están dando esas muestras es porque también nos están llamando a que, mi reflexión que hacía yo hace unos días alrededor de la Comisión de la Verdad, es que esa Comisión de la Verdad también podría enriquecer las pequeñas comisiones de la verdad en nuestras familias y en nuestras existencias singulares, porque esa relación con la verdad es algo liberador, es algo muy poderoso, es no mentirse uno, es como ser sincero a, a su, a sus alcances, es ser más vulnerables, ayudar a perdonar, es empezar a darse cuenta de que la verdad tiene que ver con la sinceridad, actuar con sinceridad, ¿cierto? Como me preguntaba yo un poco cómo dimensionar eso tan grande en una escala familiar o en una escala existencial y yo creo que siempre es importante que esas metáforas de país empecemos a jugarlas en otras, como si fuera una milhoja, en espacios más pequeños para que podamos empezar a jugar, porque cuando estamos en espacios más dimensionables, más escalables, más pequeños, pues uno se va dando cuenta del progreso de las cosas y se va nutriendo y va diciendo, ah, esto está funcionando y mira que esto está generando. Entonces yo siempre estoy buscando trabajar también, además de esas tres metodologías, lo llamo la pedagogía de las tres C, que es conexión, comprensión y co-creación. Me interesa mucho también la cuestión de la escala. Entonces, bueno, tenemos la escala del planeta, la biosfera, tenemos también la escala, y voy como por escalas, y siempre tejiendo como esas escalas, lo que llamamos como olones. En filosofía, Arthur Koestler se inventó ese concepto de olón que se refería como algo que es parte y todo a la vez. Entonces, como que tratamos de hablar de totalidades y olones sociales. Entonces, nuestro cuerpo, la casa, y empezamos como a ir como creando esos contenedores así más grandes, pero dándonos cuenta de que están relacionados todos. No estamos, lo que pasa en nuestras casas y en nuestras familias no es muy lejos a lo que pasa también en la biosfera, en las relaciones políticas. E incluso entonces hacer esa reflexión ahí es muy retador. Y yo decía, pues, ¿cómo sería hablar de verdad en familia? ¿Y cómo sería empezar a hablar de perdón? Y todas esas cosas realmente las tenemos que empezar siento yo, en una reflexión muy personal, a empezar a practicar para que eso realmente pueda, en esa espuma, pueda surgir la nueva institucionalidad, las nuevas cosas, pero tiene que ser trabajada así. No creo como de arriba abajo, no la veo así como, oh, se decreta esto, no, esto tiene que ser practicado y practicado en escala pequeña. Pues yo siempre lo he visto así porque la escala pequeña para mí, incluso pedagógicamente, claro, entonces tenemos este gran, o en investigación, tú lo sabes, proyectos muy grandes, entonces uno dice, bueno, hagamos algo, coloquémosle un poquito de límites a esto en el tiempo que tenemos y pues podemos tener una manera de evidenciar lo que se está haciendo, pero cuando nos ponemos de pronto metas de pronto demasiado ambiciosas y no se notan porque son muy complejas, pues entonces uno empieza a decir, no, esto no tiene sentido, esto no tiene funcionalidad. Entonces yo siento que también pedagógicamente tenemos que ver esas cosas del dolor, pero también con prácticas también de cómo nosotros hemos salido también de los atolladeros en los que hemos estado, porque también hemos estado en el sufrimiento, pero también hemos estado también en espacios donde hemos salido de eso, del dolor, del sufrimiento y cuáles son las maneras. Entonces hablar de eso es hablar de que también hay muchas maneras, pero es empezar a llamarlas, a llamarle el dolor, pues llamar a la resiliencia, llamar también a esas historias de la sanación, las historias de cómo los pueblos afros a través de las músicas y el palmas, el silbido, el arrullo, los alabados, todas esas prácticas muy relacionadas con lo musical, pues conectan a estas personas que en un tejido más comunitario y eso tiene como unas razones de ser profundas en lo afro, lo indígena, en las cuestiones urbanas, rurales, incluso los mismos chicos que hacen hip hop actualmente, uno logra ver que ellos, cuando uno entra a hablar con ellos, se vuelven como pequeños talismanes porque logran ellos salir de ciertos lugares muy oscuros, de las drogas o las pandillas, y encuentran en el canto, en el breakdance, en el grafitear, como otros estilos y otro sentido de la vida. Entonces, esas metáforas hay que irlas encontrando en el territorio, empezar a hacer esa acupuntura en el territorio de esas formas, cómo hemos logrado sortear y sobrepasar esas circunstancias, hace parte también del reto también como maestros de empezar a crear
esa gran expedición pedagógica por esos territorios. Me parece tremendamente lúcido lo que dices, Andrés. Tremendamente lúcido. Incluso me das pistas a esto que te decía que yo no sabía qué hacer con lo que estoy haciendo. Me das pistas. Bien interesantes. Y me gusta la tríada. La tríada que en mi cabeza quedó así. Soledad, conversación, cocreación. Está bueno, está muy bien el ejercicio. Mm, Mientras te escuchaba, iba recordando que, pues a mí me encanta estar en la biblioteca, pero cuando salgo, el turismo, por ejemplo, que yo hago es un turismo, un turismo que tiene que ver con conocer este territorio. No me interesa viajar muy lejos, no, es conocer este territorio. Y, y esa experiencia se conecta con esto que tú dices de lo ancestral. Las zonas más agradables de conocer han sido así, están siendo apropiadas por comunidades indígenas, de mujeres, organizaciones, cuidando el páramo, cuidando las lagunas. Ahí hay una cosa muy importante, que incluso mira que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el territorio, con conocer el lugar en el que estamos. Yo estoy viviendo en Chía y aquí está cerquita Guatavita, la laguna del cacique de Guatavita. Y toda esta zona, la propia Chía, lo que significa, donde quedaban los lugares de ritual de los grupos indígenas que sobre esos lugares que destruyeron, construyeron iglesias, que es lo que queda hoy como de arte, de arquitectura, pero esas propias comunidades han ido construyendo sus propios lugares y ahí hay una semántica distinta, y hay unas cosas yo sí soy muy de la universidad, yo voy a utilizar esta metáfora no, es lo que hace la universidad. La práctica central de la universidad tiene que ver con el estudio, ¿sí? Yo le agregaría eso que tú estabas diciendo ahí, el poder estudiar algunas cosas. Bueno, porque es la forma en la que yo estoy acostumbrado a, a sistematizar, a organizar, a racionalizar, a conectar, a relacionar. Creo que estas cosas las tenemos que conocer y las tenemos que meter. Entonces yo creo que yo funciono de esa manera. Entonces, Comisión de la Verdad, Centro de Memoria Histórica, cosas sobre afrocolombianidad, Mm, educar en femenino, el pasar de didácticas que solo son magicentristas a unos escenarios de mayor interacción, mm. darle cabida al aprendizaje de una forma potente como lo piden hoy los edunegocios a nivel global. Yo esas cosas las estudio y las intento relacionar, armando ese tejido. Mm, Creo que lo que tú estás proponiendo es mm, un tejido que dé respuestas a las preguntas que tenemos como sociedad. Eso es absolutamente importante. Por eso me gusta tanto como lo lenguajeas. Y me voy a quedar con eso en esta conversación, con intentar aterrizar las cosas en uno mismo y en cosas pequeñas y en cosas que se mm. puedan volver praxis, que se puedan volver acción cotidiana. Así Creo que es es. una forma de aterrizarlo sensato, realmente sensato, sensato. Sí, John. Si quieres, para redondear nuestro encuentro, me gustaría que conversáramos un poco de las publicaciones que vienen, en qué estás como trabajando investigativamente y de pronto también sobre algunas cosas que quieras compartir que de pronto yo no, incluso ni siquiera pueda, ni siquiera preguntarte, sino que tú quieras hablar. Pues bienvenido para este cierre en algo también y algún mensaje también final también para nuestro encuentro. Bueno, vengo 2 años escribiendo un libro con el profesor Alberto Martínez. Es un libro que intenta hacer un diagnóstico de la educación hoy. Digamos que la pregunta podría ser esta: ¿para qué nos educamos hoy? Y el diagnóstico ya tiene título el libro. El libro se va a titular algo así como Educapital, la capitalización del aprendizaje.
es un diagnóstico absolutamente contemporáneo, que intenta mostrar cómo hemos pasado de una preocupación por la educación en clave moderna, como un discurso moderno, por una efectuación real de la educación en términos de escolarización. Nosotros no salimos de la educación educados, salimos escolarizados. Entonces, a veces es mejor hablar de escolarización más que de educación. Y en el mundo actual, más que incluso escolarizados, lo que urge hoy en la política pública internacional es ese bendito problema del aprendizaje. Hoy la seguimos nombrando educación, pero el problema es el aprendizaje en el fondo. Y el aprendizaje tiene que ver con preocupaciones como las que tú tienes, no tanto un maestro que está ahí dando cátedra sólidamente argumentado de todo lo que ha estudiado, sino haciéndose responsable de educar, ¿no? Sino de estar más pendiente de los efectos de eso en los públicos posibles, conforme a las exigencias de la sociedad de la información y la comunicación. Por eso hoy la educación, más que educación, es aprendizaje, ¿no? E incluso aprender a aprender. Entonces, estamos escribiendo ese libro. Mm, Pero a mí sí me gustaría mostrarte una cosa que es un poco como mi estilo. dale. Lo que yo hago cotidianamente es, no sé por qué, pero en mis clases usualmente yo retengo de las cosas que leo fragmentos enteros de memoria. Y lo que hago es traerlos. Lo puedo hacer llevando el libro, y a veces cuando son muchos libros que pesan tanto, no, yo confío en la memoria. Ese culto a la memoria no sé por qué, porque no es nada actual. Pero ese es un poco como mi estilo. Lo sigo haciendo de esa manera. Entonces, me gustaría cerrar un poco con esto. Mira, hubo una época entre los griegos en los que había un profundo escepticismo, un hondo pesimismo, una época como oscura. Y los griegos, que no les disgustaba el pesimismo, sino que crecieron con el pesimismo, convertían el pesimismo en filosofía, por ejemplo, Ujú. o en ciencia, o en literatura, o en tragedia. Mm. Eh, hay un personaje que me encanta. El personaje se llama Simónides, que nace en una isla rocosa, Ceos. Es una isla donde no es posible la agricultura. Entonces, como su destino fue, y el destino no lo controlan los griegos, sino que es una cosa de los dioses, el destino. Entonces, como nació en esa isla, el único oficio que era posible para Simónides era volverse soldado, la guerra. No tenía alternativa. No podía ser agricultor, solo guerrero. Mm. Entonces Simónides va a la guerra, sobrevive a la guerra, descubre que la guerra no era lo que decía Homero. Homero describe la guerra como el lugar de las grandes hazañas para volverse héroe. Así no es la guerra. La guerra es muerte, miedo, dolor, tristeza. De la guerra se viene siempre silenciado, no se llega enriquecido para contar qué fue lo que uno hizo, no, se llega con ganas de no decir nada de lo que vivió. Entonces Simónides llega y como sobrevivió, se instala en Ceos, tiene una familia y le nace un hijo. Y a ese hijo, pues no había educación, no había escuelas en esa época. Lo único que él puede hacer es componerle un poema para intentar enseñarle a su hijo todo lo que él ha aprendido a lo largo de su vida. Y eso es lo que hace Simónides. Un un poema más o menos largo, un poema raro, un poema que yo me sé de memoria, te lo voy a declamar ya, y que me interesa porque creo que me parece muy pertinente para lo que estamos viviendo aquí. El Mm. poema a escopas dice así, más o menos, dice: es difícil, en verdad, encontrar un hombre bueno, que no tenga ningún defecto en las manos, en los pies, en la mente, como si fuera cuadrado. Porque a mí no me convence la sentencia de Pítaco, quien a pesar de ser un hombre sabio dice: ser bueno es una obra difícil. Semejante destino se lo dejó a los dioses. En cuanto a los hombres, no tienen más remedio que contentarse con ser malos.
cuando son sometidos por una calamidad sin esperanza. Son buenos solamente si todo va bien, porque todo hombre es bueno con buena fortuna y malo si la adversidad lo persigue. Y los mejores son aquellos a quienes los dioses prefieren. Por tanto, yo no voy a arrojar sin provecho mi pedazo de suerte, persiguiendo lo que no puedo ser, o fantaseando que soy un hombre irreprochable entre todos aquellos que recogen su fruto de la ancha tierra. Si encuentro un hombre tal, os lo anunciaré. Mi amistad y mi amor va dirigido para aquellos que no cosechan la desgracia. Yo no soy amante de reproches. Para mí es suficiente con encontrar a alguien que no sea enteramente criminal y que sepa que el derecho es provechoso para las ciudades. En una palabra, un hombre sano. A ese nunca le diré mis reproches. Y termina diciendo, la generación de los malvados es infinita y ciertamente todo es bello para aquellos que no se mezclan con la maldad. Eso es lo que le escribe Simónides a su hijo. Y me encanta el cierre, porque el cierre es, y ciertamente todo es bello, utiliza una categoría estética, no una categoría ni política ni ética. Ciertamente todo es bello para aquellos que no se mezclan con la maldad. Nosotros tenemos un pasado de violencia tenaz, tenaz. Y no tenemos la fuerza para doblegar esa oscuridad y volver la luz. No, no es así. No. Además no se hace peleando. Tenemos nuestra capacidad para crear, nuestra capacidad estética. Y no se trata de volverse ahí en los defensores y los aladíes de la verdad y de la justicia, porque es dificilísima de descifrar y de saber dónde está y cuál es. En todo caso, sí nos compete intentar ser más o menos sanos. Con eso quisiera cerrar, Andrés. Muchas gracias, John. Me quedé con una preguntita que tenía, pero pues la podemos dejar para otro encuentro, pero si me la podrías de Claro. pronto contestar corto, sería lindo, ya hemos llegado a la hora. Comenio, ¿cierto? Comenio, un gran pedagogo y para mí en estos tiempos de entre mundos en los que estamos, ¿cierto? En unos tiempos que fueron muy similares al donde Comenio escribió también parte de su obra y la Didáctica Magna y estaba también, siento que él estaba escribiendo no solo para su tiempo, sino que se volvió algo para todos los tiempos, como una sabiduría más perenne, más atemporal, que volver otra vez a Comenio, a la paideia, me gustaría porque contigo creo que resonó también esto de Comenio y tú lo estuviste estudiando, que de pronto qué cositas pudieses, ahorita sí para cerrar, como alrededor de eso, porque esa era una pregunta que tenía y me acabo de acordar, pues, no sé, qué cosas quedan para ti de eso y qué de pronto nos puede seguir nutriendo Comenio en estos tiempos. Andrés, yo soy profesor de Comenio. Yo enseño Comenio en Mm, pedagogía. El pedagogo estudia Comenio, tiene que mm, estudiar a Comenio. mm, Y estudia Comenio, el Comenio histórico y estudia la actualidad de Comenio. mm, Porque en medio de unas luchas religiosas horrorosas, Comenio vio como su propia familia murió de hambre. mm, Es una cosa horrible. Sufrió la persecución. Y sin embargo, lo que construye como Pampedia, como proyecto pampédico, mm, es como un acto de generosidad con la humanidad en su conjunto. Su proyecto era un proyecto totalitario, cómo enseñar todo a todos totalmente, pero no lo podríamos llamar totalitario en esa época, era porque quería utilizar la educación para pacificar, para pacificar, para civilizar. Bueno, en su época le interesaba la formación de un hombre santo. Hoy ya nadie quiere ser santo y no hay mm, por qué ser santos. Pero Comenio se inventa una tecnología social que ujú, con el tiempo se va a convertir en tecnología material cuando aparece la escuela. La escuela funciona porque Comenio pensó la tecnología social que la hacía posible, que es mm, la racionalidad del método, de un orden, de un canon. Es un tipo absolutamente brillante. mm, Deleuze dice que la tecnología social precede a la tecnología material. El problema de la tecnología no son los aparatos, mm, sino
si tenemos Mm, la inteligencia para saber qué hacemos con eso. El problema del WhatsApp no es que podamos comunicarnos rápidamente con la gente, es muy eficiente en eso. mm, Lo que interesa es que tengamos algo que decir. Y algo que decir que utilice todavía la gramática, la ortografía y que se esfuerce por usar un lenguaje educado, pues un lenguaje, usar las palabras, no simplemente reducirla a simple comunicación o a un emoticón. ¿No? El problema no es eso, sino que tengamos verdaderamente cosas que decir mm. y que nos esforcemos por pensar lo que queremos decir. Entonces, la actualidad de Comenio es total. Comenio se merece una sesión entera. Y Sí, una sesión seguro que la entera. tendremos porque me parece, no sé por qué, por estos tiempos he querido volver otra vez a esa obra porque la siento también muy adelantada para su tiempo. Dicen unas cosas que para mí como que todavía me siguen como animando y bueno, te invitaremos a tener esa conversación sobre Comenio. Creo que tú eres una persona que lo ha estudiado y creo que para la pedagogía y para la educación que esta serie le ha interesado, requiere escuchar esa voz y pues bienvenido siempre John a estos encuentros y me agradece mucho el alma de haber compartido este momento contigo. Gracias a ti, Andrés. Te prometo que cuando venga para eso, traigo una presentación para que le coloquemos cosas a la gente y vean por qué ese hombre hizo eso. Se inventó el Maravilloso. Orbis Sensual y Pictus, entonces hay cosas que se pueden mostrar de Comenio mientras se habla de él, que sea Maravilloso, bien, John. bien agradable. Te agradezco mucho la invitación, me encantó.